Hola amigos y camaradas. Desde hace tiempo quería realizar este vídeo sobre el tema de los ovnis de Hitler y las bases que hay tanto en la Antártida como en el resto del planeta, la Luna y probablemente en otros puntos del sistema solar. Sé que esto es tomado por muchos camaradas y no digamos ya por gente ajena a nuestro ámbito como fantasías y estupideces, pero que es algo muy real. Aunque mientras preparaba toda la información me di cuenta de que no solo tenía que hablar de este tema, sino también de otros asuntos y hacer una serie de consideraciones. En cuanto a los asuntos que también trataré, no me queda otro remedio que tratar el tema de la muerte, o más bien la supuesta muerte de Adolf Hitler en el búnker, ya que creo que es un tema fundamental para entender el contexto de todo este asunto. Sé que es un tema que va a incomodar a algunas personas, pero lo único que busco es la verdad de las cosas, y desde luego en la versión oficial no se va a encontrar. Y al fin y al cabo, la historia de la muerte de Hitler en el búnker no es más que la versión oficial de lo que allí ocurrió. Esto lo voy a analizar en profundidad. En mi opinión, Hitler no se suicida en el búnker, y además existen severas contradicciones e imposibilidades en toda esta historia. Quiero decir que simplemente esto es mi visión de este asunto. Por supuesto no tiene por qué ser la acertada y tampoco me creo en posesión de la verdad absoluta. Bien, para empezar voy a poner un pequeño extracto de un discurso dado por un señor llamado Benjamin Friedman, judío de origen norteamericano, colaborador en la campaña de Bernard Baruch y amigo personal de varios presidentes de los Estados Unidos, entre ellos Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt. Seguramente muchos de vosotros ya habréis visto el vídeo, pero me va a servir como punto de partida para mi exposición, además de ser un testimonio de parte contraria de primer nivel. Vemos el vídeo y continúo. When the first communist revolution in Russia failed and the Jews had to scramble out of Russia, they all went to Germany, and Germany gave them refuge, and they were treated very nicely. And here, they sold Germany down the river for no reason at all, other than they wanted Palestine as a so-called Jewish commonwealth. All the great leaders, the big names that you read about in connection with Zionism today, they wrote in all their papers, and the press was filled with their statements, that the feeling against the Jews in Germany is due to the fact that they realized that this great defeat was brought about by our intercession and bringing the United States into the war against them. Not a hair on the head of any Jew was harmed. Not a single hair. Hugo Schoenfeld, a Jew who Cordell Hull sent to Europe in 1933 to investigate the so-called camps of political prisoners. And he wrote back that he found them in very fine condition. They were in excellent shape. Everybody treated well. And they were filled with communists. Well, a lot of them were Jews, because the Jews happened to be maybe 98% of the communists in Europe at that time. And there were some priests there, and Masons and others who had international affiliation. The Jews tried to keep the lid on this fact. They didn't want the world to really understand that they had sold out Germany and that the Germans resented that. So they did take appropriate action against them. They discriminated against them wherever they could. They shunned them. The Jews of the world didn't know what to do. So they called a meeting in Amsterdam. Jews from every country in the world attended in July 1933. And they said to Germany, you fire Hitler and you put every Jew back into his former position, whether he was a communist, no matter what he was. You can't treat us that way. And we, the Jews of the world, are calling upon you and serving this ultimatum upon you.
in 1933, when Germany refused to surrender to the World Conference of Jews in Amsterdam, they broke up, and Mr. Untermeyer came back to the United States, who was the head of the American delegation and the president of the whole conference, and he went from the steamer to ABC and made a radio broadcast throughout the United States in which he said, "The Jews of the world now declare a holy war against Germany. We are now engaged in a sacred conflict against the Germans, and we are going to starve them into surrender. We are going to use a worldwide boycott against them that will destroy them because they are dependent upon their export business." Naturally, the Germans said, "Why, who are these people to declare a boycott against us and throw all our people out of work and our industries come to a standstill? Who are they to do that to us?" And they naturally resented it. Certainly they painted swastikas on stores owned by Jews. Why should a German go in and give their money to a storekeeper who is part of a boycott, who is going to starve Germany into surrender? The Jews of the world. After this thing got out of hand, it was absolutely necessary for the Jews and Germany to lock horns in a war to see which one was going to survive. In the meanwhile, I had lived in Germany, and I knew that the Germans had decided Europe is going to be Christian or communist. There is no in-between. It's going to be Christian or it's going to be communist. And the Germans decided, we're going to keep it Christian if possible. And they started to rearm. And their intention was, by that time, the United States had recognized the Soviet Union, which they did in November 1933. The Soviet Union was becoming very powerful, and Germany realized, well, our turn is going to come soon unless we are strong. Bien, como hemos visto, y esto ha sido confirmado por un testimonio de parte contraria, fue la Judería Mundial quien declara la guerra a Alemania en 1933. Una guerra que en principio sería comercial y de bloqueo, pero que Hitler sabía que más tarde o más temprano acabaría resultando en una guerra militar total, que al final acabaría implicando a todos los países que controlaban los judíos, o sea, el Imperio Británico, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Hitler, al igual que sabía todo esto, también sabía que era total y absolutamente imposible que Alemania pudiera ganar esa guerra, a no ser que dispusiera de un arma total y definitiva. Por desgracia, dicha arma llegó demasiado tarde. Esta es una realidad que no se puede negar, simplemente por una cuestión numérica. Como es sabido, los aliados superaban a los alemanes en proporciones de 10 e incluso 15 soldados aliados por cada soldado alemán. Era totalmente imposible que se pudiera ganar esa guerra. Sin más, hay que tener en cuenta las poblaciones de estos países. 130 millones de norteamericanos, 400 millones del Imperio Británico y 200 millones de rusos, por no hablar de la disposición de las materias primas de cada uno de los dos bandos. Sí es cierto que los alemanes disponían de los mejores aviones, tanques, equipamiento, etc., pero esto no era suficiente para reducir esta desventaja numérica. Hitler, sabiendo esto, intentó pacificar Europa. Recuperó el Sarre mediante un plebiscito donde se obtuvo un 90% de votantes que quisieron la reunificación con Alemania y a cambio renunció a los territorios de Alsacia y Lorena. En 1936 se procedió a la remilitarización de Renania. Aquí hay que recordar que en 1923, o sea en tiempos de paz, Francia y Bélgica ocuparon la región alemana del Ruhr, violando el Dictado de Versalles creado por ellos mismos, por lo que Alemania tenía todo el derecho del mundo a recuperar lo que en 1923 se le robó. Y así llegamos al año 1938. Probablemente este año es uno de los más importantes de los 12 que dura el Tercer Reich por varios motivos. Alemania recupera los Sudetes e incorpora a Austria en el Reich alemán, en ambos casos sin pegar un solo tiro,
y mediante referéndums donde la población da una aprobación de hasta el 99,75%. Otro hecho significativo es que en 1938 Hitler expulsa a la familia Rothschild de Alemania. Y también es este año cuando definitivamente él se da cuenta de que no va a poder evitar la guerra. Y así lo dice en un discurso. Ahora mismo no tengo el dato, pero en cuanto lo tenga, lo pondré en la descripción del vídeo. Cuando Hitler ve que, por desgracia, no puede evitar la guerra y sabe perfectamente que tal guerra no se puede ganar, ordena a Hermann Göring que envíe una expedición a la Antártida. La expedición partió el 17 de diciembre de 1938 con el capitán Alfred Richter como líder a bordo del barco lanzadera Schwabenland. El 20 de enero llegó la expedición a costas del territorio de Reina Maud. Se lanzaron jabalinas demarcando los límites del territorio, se exploraron picos montañosos, se tomaron más de 11.600 fotografías y gran parte del territorio fue cartografiado. Además, se pusieron nombre a más de 30 accidentes geográficos. El día 3 de febrero, con el capitán Alfred Richter a bordo del hidroavión Boreas, se descubrió un área libre de hielos, con pequeños lagos de agua templada. A este territorio se le puso el nombre de Oasis Schirmacher, en honor al capitán del hidroavión Boreas. También se descubrieron túneles submarinos y largas fisuras, donde con toda probabilidad se instaló más tarde una base. Algunos escépticos siguen diciendo que no hay evidencias de registros de actividad geotérmica y sísmica en la Antártida, pero con una mínima búsqueda en Internet podemos demostrar que sí la hay y además muchas. Es más, el mismo informe de la expedición se confirma que hay volcanes en este territorio. Aunque la explicación oficial de la expedición fue la de establecer una base para los balleneros alemanes, esta reclamó para Alemania un territorio de alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos el territorio de todo el Reich. Como se puede observar, esto no fue más que la excusa. Se buscaba instalar una base permanente y, por supuesto, extraer recursos naturales. En agosto de 1940, el director del Deutsche Reichsinstitut für Metallen, o DRM, solicitó a los técnicos y especialistas en metalurgia el desarrollo de metales con base no ferruginosa para su aplicación en la construcción y que fueran capaces de resistir temperaturas de más de 60 grados bajo cero. Estas temperaturas no se alcanzan ni siquiera en Rusia. El único lugar de la Tierra donde se pueden alcanzar es en la Antártida. Decir que durante todo el transcurso de la guerra, la actividad alemana en aguas de la Antártida, no solo con submarinos sino también con barcos de superficie, fue muy intensa. En diciembre de 1943, el almirante Dönitz declaró que la flota de submarinos alemanes está orgullosa de haber construido para el Führer, y esto me gustaría recalcarlo, para el Führer, en otra parte del mundo, un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Para que podamos apreciar la importancia que se dio a este territorio en su día y al cual se le trató casi como una provincia alemana más, podemos ver que en estos globos terráqueos escolares aparece Neuschwabenland. Es más, estos globos terráqueos son de la década de los 50 o 60, o sea, bastante tiempo después de finalizar la guerra. Pues bien, vamos a entrar en uno de los temas, por no decir en el tema más espinoso de este vídeo, la supuesta muerte de Hitler en el búnker de Berlín. No hay que olvidar que todo este tema del suicidio, incineración, enterramiento, etc. de Hitler forma parte de la historia oficial, por lo que en un principio hay que cogerla con pinzas y dudar mucho de ella. Pero para empezar vamos a ver qué es lo que dice esta versión oficial y vamos a ir analizándola. Y para esto lo mejor es irse al Santa Santorum de las historietas oficiales, o sea, a la Wikipedia. Bien, ya estamos en la Wikipedia y vamos a poner en su buscador muerte de Adolf Hitler.
Bien, vamos a empezar el análisis desde aquí. Expresó su intención de matarse y más tarde solicitó al médico Werner Haas que le recomendara un método confiable de suicidio. Haas le sugirió combinar una dosis de cianuro seguida de inmediato con un balazo en la cabeza. Se ve que el balazo en la cabeza de por sí no era suficiente. Hitler tenía una reserva de cápsulas de cianuro que había obtenido por medio de las SS. El 28 de abril, Hitler se enteró del intento de Heinrich Himmler de negociar independientemente mediante la Cruz Roja Internacional presidida por el conde Folke Bernadotte un tratado de paz, y lo consideró como una traición. Acto seguido ordenó la detención y ajusticiamiento de Hermann Fegelein, enlace de Himmler en el búnker. Este hecho fue el punto de quiebre emocional para Hitler. Desde entonces Hitler empezó a mostrar síntomas de paranoia, expresando preocupación sobre la autenticidad de las cápsulas de cianuro que había recibido por medio de las SS de Himmler, por lo que ordenó al Dr. Haas que las probara con su perra Blondie. Se ve que Hitler, el asesino y el psicópata, necesitaba matar una vez más y lo único que tenía a mano era su perro. Bueno, seguimos. Como resultado, el animal murió de inmediato. Asimismo, se enteró de la ejecución de su aliado Benito Mussolini, víctima de los partisanos antifascistas, y juró no compartir su misma suerte. Después de la medianoche del 29 de abril de 1945, Hitler se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia civil en el interior del búnker, teniendo como testigos a Magda y Joseph Goebbels, con la presencia de Traud Junge, su secretaria, quien preparaba lo necesario para el testamento político. Anthony Beevor sostiene que después de tomar un modesto desayuno de bodas con su esposa, Hitler llevó a su secretaria Traud Junge a otra habitación y le dictó su última voluntad y testamento. La redacción duró algo más de 2 horas y se prepararon 4 copias, que salieron inmediatamente a sus destinos. Firmó estos documentos a las 4 de la mañana y luego se retiró a dormir. Algunas fuentes señalan que Hitler dictó su última voluntad y testamento inmediatamente antes de su matrimonio, pero todas las fuentes concuerdan en la hora de la firma. Bien. Como veis, aquí al final nos pone 2 enlaces, son 2 fuentes. 2 fuentes. Vamos a darle a donde nos pone número 5. Nos pone al ya referido Anthony Beevor, que es un historiador británico, autor de varios ensayos convertidos en superventas. Este señor trabaja para la editorial Penguin Books. Vamos a darle. Vamos a ver a dónde nos lleva este hilo. Penguin Books es una editorial británica fundada en 1935. Bueno, lo que nos interesa está aquí. Actualmente Penguin Books es el principal sello editorial del grupo internacional Penguin Group, propiedad de Pearson plc. Vamos a ver Pearson plc. Nos vamos aquí. Pearson, y su presidente es un tal Sidney Taurel. Vamos a copiar y a pegar a ver quién es este señor. Bien, hay que darle aquí abajo, para que nos aparezca la ficha de este señor. Sidney Taurel, nacido el 9 de febrero de 1949 en Casablanca. Bueno, lo que nos interesa está aquí. Y, oh sorpresa, en 2001 recibió el premio de la Liga Antidifamación, el premio a la herencia americana. La cosa tiene narices. Si le damos aquí, nos manda a otra referencia, al Jewish Post del 25 de abril del 2001. Vamos a darle. Y aquí en la página 7 vemos que el señor Sidney Taurel ha sido galardonado con el National American Heritage Award. Y esto se lo dan
¿A quién? A las personas reconocidas por la justicia, la libertad, la igualdad, el civismo y las actividades comunitarias. Vamos, en resumidas cuentas, se los dan a los lameculos de los judíos. Pero la cosa no acaba aquí. Resulta que si le damos a la otra fuente, aquí la número 6, nos dice que esta información sale de Hitler's Last Days, Hitler's Will and Marriage, en el sitio web, atención, del MI5 británico. Vamos, es que esto ya es increíble. Gracias a las fuentes disponibles por las cuales Trevor Robb, como agente del MI5 durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el tema de la muerte de Hitler en el búnker nos la está contando un señor que trabaja para un lameculo de la Liga Antidifamación y por un agente del MI5. Creo que poco más se puede decir sobre esto, ¿no? Bien, vamos a continuar. Suicidio. Esta parte nos la vamos a saltar. Solo comentar una cosa. Hacia el mediodía se reunió con sus secretarias y almorzó silenciosamente. Hombre, a mí se me hace extraño que alguien que se va a suicidar se levante al amanecer, se despida de su cuerpo médico, pero después espere hasta el mediodía, almuerce y se suicide. No sé por qué no se despidió de todo el mundo al amanecer y se fue a suicidar. Se me hace bastante extraño. Pero bueno, nos vamos a ir directamente al relato que hace Heinz Linge en su libro. Y vamos a empezar a analizar. Cuando abrí la puerta de su habitación, me encontré con una escena que nunca olvidaré. A la izquierda del sofá estaba Hitler, sentado y muerto. Y vamos a recordar esto de que estaba sentado para más adelante. A su lado, también muerta, Eva Braun. En la sien derecha de Hitler se podía observar una herida del tamaño de una pequeña moneda, y sobre su mejilla corrían 2 hilos de sangre. En la alfombra, junto al sofá, se había formado un charco de sangre del tamaño de un plato. Las paredes y el sofá también estaban salpicados con chorros de sangre. La mano derecha de Hitler descansaba sobre la rodilla, con la palma mirando hacia arriba. La mano izquierda colgaba inerte. Junto al pie derecho de Hitler había una pistola del tipo Walter PPK calibre 7,65. Al lado del pie izquierdo otra del mismo modelo, pero del calibre 6,35 milímetros. Hitler vestía su uniforme militar gris y llevaba puestas la insignia de oro del partido, la Cruz de Hierro de primera clase y la medalla de los heridos de la Primera Guerra Mundial. Además llevaba puesta una camisa blanca con corbata negra, un pantalón de color negro, calcetines y zapatos negros de cuero. Destino final del cadáver. De inmediato los asistentes de Hitler sacaron ambos cuerpos envueltos en una alfombra. Linge y Gunsche transportaron el cuerpo de Hitler en la alfombra, mientras que Martin Bormann y Erich Kempf trasladaron el cadáver de Eva Braun, aunque Bormann trató con muy poca consideración dicho cuerpo. Vamos a recordar que Bormann trató con poca consideración el cuerpo de Eva Braun, para más adelante. Los cadáveres fueron subidos hacia el patio de la Cancillería del Reich, siendo depositados en un agujero de obús. Otto Gunsche roció ambos cuerpos con unos 200 litros de gasolina sacada de los automóviles que aún se hallaban en los sótanos de la Cancillería. Esto de la gasolina lo analizaré un poco más adelante porque también trae cola. Ante la imposibilidad de acercar una cerilla a causa del fuerte viento, Bormann elaboró una antorcha que prendió y se la pasó a Erich Kempf, con lo cual éste pudo poner fuego a los cadáveres. Estaban presentes Joseph Goebbels y otros dignatarios. La caída de obuses del Ejército Rojo en el patio impidió a los edecanes seguir en el exterior, por lo cual no pudieron supervisar que los restos se consumieran completamente. Ante ello, los jefes nazis allí presentes optaron por enterrar los cadáveres, aunque debido a las prisas del momento solo lograron hacerlo superficialmente. Cuando el 1 de mayo el almirante Karl Dönitz
anunció por radio la muerte de Hitler en su búnker, Stalin mostró escepticismo y formuló presión directa a la NKVD y al jefe de esta, Lavrenti Beria, para que las unidades de la NKVD en Berlín hallasen los presuntos restos de Hitler en el plazo más breve posible. Una unidad especial soviética de las Merch se encargó de una exhaustiva búsqueda en la Cancillería del Reich, y allí lograron encontrar los cadáveres de Hitler y Eva Braun el 9 de mayo. Bien, una cosa. ¿Tardaron 8 o 9 días en encontrar los cadáveres de Hitler y Eva Braun? Cuando, según acabamos de leer, solo los lograron enterrar superficialmente. Cuando los soviéticos llegaron al jardín de la Cancillería, que es donde se supone estaban los cadáveres, no vieron nada más salir allí un agujero de obús que tendría que estar calcinado después de un montón de horas quemando cuerpos. ¿No lo vieron? ¿No se dijeron, parece que aquí han quemado algo? Vamos a buscar por esta zona. ¿Tardaron 9 días en encontrar los cadáveres? Se me hace bastante raro, la verdad. Continúo. Las piezas dentales de ambos cráneos se hallaban intactas y fueron comparadas con archivos dentales suministrados por un ayudante del dentista de Hitler. Asimismo, se realizaron interrogatorios detallados a todos los edecanes y ayudantes capturados en el Führerbunker, con lo cual los hallazgos de las Merch quedaron ratificados. Esto de ratificados entre comillas, claro. De todos modos, el gobierno de la Unión Soviética no divulgó mayor información sobre la muerte de Adolf Hitler, e inclusive Stalin negó ante diplomáticos estadounidenses tener alguna certeza de la muerte de Hitler. El régimen estalinista consideró conveniente mantener dudas sobre el cadáver del líder nazi como arma de propaganda durante la Guerra Fría, acusando a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña de ocultar un presunto escape de Hitler hacia España o Sudamérica, sea en un submarino o bajo una identidad falsa. Esta incertidumbre, aumentada por el hecho de que el gobierno soviético rehusaba dar información detallada sobre el cadáver de Hitler o de Eva Braun, desencadenó toda suerte de mitos sobre el destino final de Hitler que perduran hasta el día de hoy. Si lo hubieran hecho como arma de propaganda, ¿no hubiera sido una mejor arma de propaganda decir «Nosotros encontramos a Hitler, mirar aquí los restos, somos unos héroes»? Es un poco raro, la verdad. Tras la muerte de Stalin en 1953, la política oficial de la Unión Soviética se basó en mantener dudas sobre la muerte de Hitler, en línea con la propaganda del régimen. Aunque en 1969 un periodista soviético logró publicar un libro detallado sobre el destino de los cadáveres del Führer y su esposa. Pues con esto que hemos leído en la Wikipedia, nos vamos a ir al libro de Erich Kempfer, Yo quemé a Hitler. Nos vamos a ir al capítulo La muerte de Adolf Hitler y vamos a leer algunos extractos. Aquí, por ejemplo. Así transcurrió cosa de media hora y al cabo volvió a sonar el teléfono. Era Gunsche, otra vez. Con voz ronca de emoción me dijo: «Necesito que me proporciones inmediatamente 200 litros de gasolina». En un principio creí que era una broma y a continuación traté de hacerle comprender que me pedía un imposible. Su voz se hizo apremiante. «Gasolina, Eric, gasolina». «Pero hombre, ¿para qué demonios quieres tú ahora 200 litros de gasolina?» «No te lo puedo decir por teléfono, pero tienes que buscármela. ¿Me oyes, Eric? Tengo que tenerla inmediatamente aquí, a la entrada del refugio del Führer. Tráemela aunque tengas que poner el mundo de cabeza». Le expliqué que solo podía conseguir gasolina yendo a buscarla al Tiergarten, donde habían enterrados unos cuantos miles de litros. Pero en aquel momento no era posible, dada la intensidad del fuego ruso. Intentarlo sería tanto como enviar mis hombres a una muerte segura. «Espera por lo menos a que den las 5», le rogué. «A esa hora suele aflojar bastante el cañoneo. Supongo que podrás esperar hasta entonces». Pero Gunsche no cejaba. «No puedo esperar ni una sola hora más.
Trata de reunir lo que puedas extrayendo lo que quede en los depósitos de los coches averiados. Envíame enseguida a tus hombres con los bidones y ven tú también al refugio del Führer». Diciendo esto, Gunsche colgó. Los coches del garaje todavía no habían ardido. En su mayoría solo habían sido aplastados por los derrumbamientos. A toda prisa ordené a mi lugarteniente que se pusiese a la tarea con algunos hombres y llevase al lugar indicado toda la gasolina que lograse reunir. Desde luego, aquí hay que hacer algunas preguntas. Si la mayoría de los coches estaban aplastados, es de suponer que la gasolina estaría derramada por el suelo, ya que sus depósitos estarían perforados. ¿Cómo recogieron esa gasolina? ¿Con esponjas? Y si la gasolina estaba dentro de los depósitos, ¿cómo la extrajeron? ¿Perforaron los depósitos ellos mismos? ¿Cómo? ¿O quizás metieron mangueras y empezaron a chupar para de esta forma lograr extraer los 200 litros de gasolina? Desde luego, a mí esta versión me resulta increíblemente inverosímil. Vamos a por otro extracto. Después se volvió hacia mí, me miró con ojos desorbitados y dijo: «El jefe ha muerto». Me quedé anonadado. «¿Cómo pudo suceder eso?», pregunté. «Si todavía ayer estuve hablando con él, estaba sano y bueno y en posesión de sus 5 sentidos». Gunsche estaba tan alterado que casi no era capaz de hablar. Se limitó a alzar la mano derecha e hizo el ademán de dispararse un tiro en la boca. Vamos a ver, acabamos de leer en la Wikipedia que según Linge el disparo se lo había dado en la sien derecha. Es imposible que dos testigos principales de los hechos se puedan contradecir de esta manera. Es más, para que no haya confusión, un poco más abajo podemos leer: Hitler se había disparado un pistoletazo en la boca. Pero vamos a por otro extracto. Aparecieron el doctor Stumpfegger y Linge llevando entre los dos el cuerpo de Adolf Hitler, envuelto en una manta grande de intendencia, de color oscuro. El rostro del jefe quedaba oculto por ella hasta lo alto de la nariz y bajo sus cabellos, que habían encanecido mucho en los últimos tiempos. Se veía su frente, invadida ya por la palidez seria de la muerte. El brazo izquierdo se había salido de la manta y pendía inerte, quedando al descubierto hasta el codo. Detrás salió Martin Bormann, llevando en brazos a Eva Hitler, con un vestido negro de tela fina y la rubia cabeza colgando hacia atrás. Esta escena me emocionó casi más todavía que el espectáculo del jefe muerto. Eva había odiado a Bormann, por culpa de él había tenido en vida numerosos disgustos. Ella era quien había descubierto muy pronto sus intrigas ambiciosas, y ahora muerta era llevada por él, por su mayor enemigo, al lugar de su último descanso. Decidí que no debía suceder así. Ayuda a llevar al jefe», le dije a Gunsche. «Yo me encargaré de Eva». Me acerqué a Bormann y sin decir una palabra tomé de sus brazos el cadáver de Eva. Pues aquí tenemos dos contradicciones. La primera es que en Wikipedia se afirma que a Hitler se le envuelve en una alfombra, pero aquí se dice que se le envuelve en una manta grande de intendencia de color oscuro. Pero lo más importante es que es Kempka quien dice que es él el que transporta el cuerpo de Eva Braun, y no Bormann. Por lo tanto, Bormann no podría, como sí se afirma en la Wikipedia, haber maltratado el cuerpo de Eva Braun. Vamos a por otro. Noté que su costado izquierdo estaba mojado, y por un momento creí que también ella se había disparado un tiro. Pero más tarde me explicó Gunsche que al caer el jefe derribó un jarrón con flores que había sobre la mesa, y es probable que el agua se haya derramado sobre la mujer ya muerta. Vamos a ver. Linge en la Wikipedia y en su libro afirma que encontró a Hitler sentado, no caído sobre ningún sitio. Estaba sentado, lo dice muy claramente. Es más, si alguien se dispara en la cabeza y vamos a suponer que la cabeza se le va hacia adelante, es imposible que caiga sobre nada, porque simplemente no puede irse hacia adelante, porque la cadera se lo impide. Es imposible que Hitler hubiera caído sobre absolutamente nada. Vamos al siguiente. Cayeron muy cerca unas granadas, nos alcanzaron salpicaduras de tierra y fango, y oímos zumbar en torno nuestro los trozos de metralla.
A toda prisa tornamos hacia la entrada del refugio en busca de protección. Y un poco más abajo podemos leer: constantemente caían granadas que nos cubrían de polvo al estallar. Ya indiferente ante el peligro, fui tomando un bidón tras otro en el refugio hasta que los dos cuerpos estuvieron lo suficientemente impregnados por el combustible. Pues bien, a mí lo único que me confirman estos dos extractos que os acabo de leer es que este libro no lo escribió Erich Kempka. Porque es imposible que un militar haya podido escribir semejantes barbaridades. Si te estallan unas granadas lo suficientemente cerca como para que te alcancen las salpicaduras de tierra y fango o para que te cubran de polvo, estás simple y llanamente muerto. Porque si no te mata la metralla, lo hace la onda expansiva. Esto más bien parece que lo ha escrito un becario de Hollywood haciendo el guión de Rambo 10. Vamos a por el penúltimo. Las llamas agotaron la gasolina. Era imposible verter más combustible mientras continuase ardiendo el fuego, y una vez y otra hubo que esperar a que éste se apagase por completo para derramar más gasolina sobre los restos todavía no enteramente carbonizados. Una incineración completa parecía imposible debido a la constante caída de granadas soviéticas. La operación duró desde las 14 horas hasta las 19:30 aproximadamente. En el transcurso de la tarde conseguí todavía que mis hombres se procurasen en las más difíciles condiciones que cabe imaginar varios cientos de litros más de gasolina. Varios cientos de litros más de gasolina. ¿Pero qué era lo que había en el garaje? ¿Coches o pozos petrolíferos? Pero para terminar de confirmar la estafa de este libro y de toda esta versión, a continuación podemos leer: en tal momento nuestra conversación se vio interrumpida por la entrada en la estancia del Dr. Goebbels. Ella comenzó enseguida a exponerle mi plan de fuga, pero Goebbels la rechazó decididamente. El general Krebs va a ir como parlamentario a ver al general Yukov, a fin de negociar nuestra libre salida. En caso de fracasar esta negociación, ya tengo decidido el camino a seguir. Me quedaré en Berlín. No siento deseo alguno de peregrinar por todo el mundo como un perpetuo fugitivo. Bien, ¿de verdad nos creemos que Goebbels negoció con un general soviético la salida de Berlín? ¿De verdad Goebbels pensó que un general soviético le iba a dejar marchar teniendo a uno de sus principales enemigos al alcance de la mano? Podría seguir analizando cosas, pero tampoco quiero alargar más esta sección del vídeo. En mi opinión, este libro no lo escribió Kempka, o si lo hizo, mintió de forma descarada. Quizás para mantener a salvo de lo que de verdad ocurrió allí. Resumiendo, tenemos severas contradicciones entre las versiones de dos testigos directísimos de lo que allí ocurrió. Linge afirma que encontró a Hitler sentado, pero Gunche dice que se había caído sobre una mesa derramando el contenido de un jarrón con flores que mojó a Eva Braun. Linge también afirma que Hitler se disparó en la sien derecha, pero Gunche dice que lo hizo en la boca. Wikipedia afirma que fue Bormann quien trasladó el cadáver de Eva Braun y que maltrató el cuerpo, pero Kempka dice que fue él el que lo hizo. Aparte de esto hay imposibilidades físicas, como que después de haberse disparado, un cuerpo que está sentado se puede haber caído hacia adelante. Tampoco es creíble que se puedan sacar un mínimo de 400 litros de combustible de unos coches aplastados. O ya para rematar, que te estén cayendo granadas al lado y no te afecten ni la metralla ni las ondas expansivas. Todas estas cosas lo único que demuestran es que todo este tema no es más que una gran mentira. Y con respecto a la muerte del Dr. Goebbels, nos vamos a quedar con una pequeña frase que hay en Wikipedia. Nos vamos a ir aquí, donde pone derrota y suicidio, y vamos a quedarnos con esta frase. Trataron de incinerar los cuerpos con gasolina, supongo que extraída de los pozos petrolíferos del garaje. Pero los restos no se quemaron ni fueron enterrados. Repito, los restos no se quemaron ni fueron enterrados. De momento, esto nos va a bastar para más adelante. Quizás la prueba más importante que suelen presentar las personas que creen que Hitler muere en el búnker
es un informe basado en unas supuestas evidencias forenses de un señor llamado Reidar F. Sognaes. Bien, he buscado dicho informe, es este que tenéis por aquí, y aunque no lo he leído ya que está en inglés y tiene un lenguaje muy técnico y farragoso, me he fijado en que no aporta ninguna fotografía de la dentadura de Adolf Hitler. Y esto es así porque según la Wikipedia, tenemos por aquí, los supuestos restos del Führer los enterraron en 1946, tenemos aquí, los enterraron en 1946 y los desenterraron en 1970, donde inmediatamente los quemaron, trituraron las cenizas y las arrojaron de inmediato al río Biedritz, un tributario del Elba. Bien, claro, inmediatamente la pregunta que te haces es ¿de dónde salen las supuestas pruebas que tienen y cómo llegan a la conclusión de que pertenecen a Hitler? Pues llevado por la curiosidad me he dedicado a investigar este tema y he llegado a esta página de aquí. Bien, aquí en el margen hay una pequeña nota que es esta de aquí, esta de aquí hasta aquí, de David Irving, titulada Un pequeño pero inmodesto comentario. Bien, pues he copiado esta nota y me he ido al traductor de Google para saber exactamente qué es lo que pone. Vamos a leerlo. Bien, una pequeña pero inmodesta, aquí está mal traducido, nota. Del historiador Hugh Trevor Robb obtuve en enero de 1968 un juego perfecto de radiografías tomadas de la cabeza de Hitler en Lützen, en septiembre de 1944. Como oficial del MI6, dirigió la investigación británica sobre la desaparición de Hitler. De los archivos norteamericanos tenía los bocetos de la mandíbula de Hitler, dibujados de memoria por su dentista Hugo Blaschke. Y de mi amigo Lev Bezimensky tuve las fotografías de la mandíbula superior e inferior. Los tres fueron una combinación perfecta, revelando en particular un puente de teléfono de oro macizo, insertado para reemplazar 3 dientes en la mandíbula inferior derecha. Hace más de 30 años, en una carta publicada en Die Zeit, Hamburgo, a principios de la década de los 70, reuní las 3 imágenes como prueba de la muerte de Hitler. Otros, como el experto forense noruego Dr. Reidar F. Sognaes, han recorrido la misma pista desde entonces, pero yo fui el primero. En definitiva, tenemos que la supuesta radiografía de la cabeza de Hitler ha sido proporcionada por un agente del MI6 británico. Por cierto, el mismo agente al que antes se refería la Wikipedia, Hugh Trevor Robb. Que de los archivos norteamericanos se han sacado unos bocetos de la mandíbula de Hitler dibujados de memoria por su dentista, Hugo Blaschke, y que de un amigo llamado Lev Bezimensky, que bien podría ser Levi Bezimensky, obtuvo unas fotografías de la mandíbula superior e inferior. En esto se basa el Dr. Reidar F. Sognaes para realizar ese sesudo informe que presuntamente prueba la muerte de Adolf Hitler. Pues me podéis llamar desconfiado, pero no me voy a creer las pruebas que pueda aportar un agente del MI6 británico. Eso desde luego. Pues buscando información me he encontrado con esta curiosísima nota de periódico. Vamos a leerla. No apareció aún el cadáver del Führer. Moscú, día 6, Reuters. En la Cancillería de la Wilhelmstrasse se encontraron los cadáveres de numerosos miembros del Estado Mayor nazi, jefes de las tropas de asalto y nazis de renombre, pero no el de Hitler. En consecuencia, la duda que impera en fuentes aliadas acerca de la muerte de Hitler y Goebbels adquiere confirmación, y se está en la creencia que ambos dirigentes viven en algún punto de Alemania.
Bien, aquí alguien podría decir que es normal que el día 6 se creyera que Hitler había escapado, ya que se le encuentra en principio el día 9. Bien, pero ¿y qué pasa con Goebbels? Según hemos leído antes en la Wikipedia, a Goebbels ni se le termina de quemar completamente ni se le entierra. ¿Cómo es posible que el día 6 no se le hubiese encontrado aún? Pero es más, esta nota nos da una información valiosísima, pero no porque la diga, sino más bien porque no la dice. Y vuelvo a leer. En la Cancillería de la Wilhelmstrasse se encontraron los cadáveres de numerosos miembros del Estado Mayor nazi, jefes de las tropas de asalto y nazis de renombre. Y yo me hago otra pregunta. ¿Y los niños de los Goebbels? ¿Tampoco los habían encontrado el día 6? Yo creo que si se hubiesen encontrado, esto sería una noticia lo suficientemente relevante, al menos como para haberlo puesto entre numerosos miembros del Estado Mayor nazi, jefes de las tropas de asalto y nazis de renombre. ¿Cómo es posible? ¿Es posible quizás porque los niños de los Goebbels no estaban allí? Y si los niños de los Goebbels no estaban allí, podemos decir con certeza de que los Goebbels tampoco estaban. Y si estos no estaban, con total seguridad, Hitler tampoco. Pero más allá de todas estas pruebas, contradicciones e imposibilidades, hay una fotografía en particular que en mi opinión demuestra que Hitler escapó. La fotografía en cuestión es esta. Bien, y ahora yo hago una pregunta. ¿Qué es esto? Y la pregunta la he formulado bien, no he preguntado quién es ese que está ahí. Y no lo he preguntado porque hay una cosa que está clara. Ese que está ahí no es Hitler. Se sabe que Hitler tenía uno o varios dobles. ¿Por qué sabemos que esto es así? Sí es cierto que se le parece, pero está claro que no es él. Además, si fuera Hitler, ¿cabe alguna duda de que Stalin no hubiese sacado réditos mediáticos de ello? Es más, si os fijáis, tiene una herida de bala en la frente. Incluso bien podrían haber afirmado que fueron ellos quienes le mataron. Podrían haber dicho, sí, nosotros entramos en el búnker, vimos a Hitler y le matamos allí mismo. Me imagino a Stalin diciendo cosas del tipo, el glorioso ejército rojo ha entrado en la guarida de la bestia fascista y allí ha acabado con ella, o cosas por el estilo. ¿Acaso cabe alguna duda de que esto no hubiera sido así? Por supuesto. Aunque en mi opinión, en un primer momento sí que lo confunden con Hitler. De ahí que el día 2 saliera en los periódicos Hitler ha muerto. ¿Qué pasó? Pues que los soldados soviéticos entraron, vieron el cuerpo y en un primer momento lo confundieron con Hitler. Rápidamente llamaron a sus camaradas de largas y ganchudas narices de la prensa internacional y de ahí al titular de los periódicos. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que no era él. Y aquí hay que hacerse otra pregunta. ¿Qué hacía un doble de Hitler en esos últimos días en la Cancillería? ¿Cómo es que no estaba luchando o huyendo con su familia? Y esto me devuelve a la pregunta inicial. ¿Qué es esto? Pues en mi opinión esto es un cebo. Y si te están persiguiendo, ¿para qué dejas un cebo? Pues evidentemente para entretener a tus perseguidores y que dejen al menos momentáneamente de perseguirte. Y que te dé tiempo a escapar, claro. Desde luego no dejas un cebo para irte a suicidar. En mi opinión, esta es la explicación a esta imagen. Bien, en este punto habrá algunas personas que puedan decir, pues si Hitler escapó, eso quiere decir que era un cobarde o que abandonó a su pueblo. Alguien que pasa más de 4 años y medio de voluntario en la Primera Guerra Mundial difícilmente se le puede calificar como un cobarde. Y con respecto a que abandonara su pueblo, esto es una afirmación estúpida, ya que en esos momentos la batalla por Berlín estaba perdida. Hubiera abandonado a su pueblo si, teniendo la posibilidad de liberarlo en el futuro, se hubiera suicidado en ese momento. Ahí sí que hubiese abandonado a su pueblo. Otras personas podrán decir que si esto es cierto, esto significaría que Hitler rompió su promesa
cuando el 1 de septiembre de 1939, en el discurso en el que explica la entrada en Polonia, dice que en esa guerra, que o se ganaba esa guerra o no sobreviviría a ella. Y es cierto que lo dice, pero hay que tener en cuenta una cosa. La llamada Segunda Guerra Mundial no ha acabado, por muchos que algunos se empeñen en pensar que fue así. La guerra está en un impasse de espera, a la espera de que las fuerzas del Reich se recuperen. Y a colación de esto, me gustaría compartir con vosotros una reflexión. No se genera odio en la gente hacia un enemigo que no existe. Bien, vamos a suponer por un momento que la guerra acabó tal como nos lo han dicho. O sea, los aliados ganan la guerra, Hitler muere en el búnker y el nacionalsocialismo es total y absolutamente destruido. Por supuesto ellos saben, y nosotros también lo sabemos, que el nacionalsocialismo es lo más peligroso que le ha ocurrido a la judería mundial en su milenaria historia. Porque el nacionalsocialismo no solo abrió los ojos a los alemanes ante el peligro, sino que había un riesgo muy real de que otros pueblos también los abrieran, y entonces la judería hubiera quedado expuesta ante todo el mundo. Imaginemos por un momento que yo soy, Dios me libre, una de esas personas que tienen el poder de dirigir al mundo en los próximos años, décadas y generaciones. Bien, como es evidente, no querría que algo como esto se volviera a reproducir. ¿Y cómo podría ser para que esto no sucediese? Pues la respuesta es obvia, echando tierra sobre todo el asunto. O sea, en los siguientes años, en las siguientes décadas y con las siguientes generaciones, ocultar todo lo que fue el nacionalsocialismo. No hablar de él ni de Adolf Hitler, ni siquiera para ponerlo a caer de un burro tal como se hace hoy. Si esto se hubiese hecho así a partir de 1945, se hubiera llegado al día de hoy, 2018, y sí, la gente sabría que hubo una Segunda Guerra Mundial, pero muy poca gente sabría quién era Adolf Hitler, quizás solo los entendidos en historia, y ya ni mucho menos lo que pensaba o lo que dejaba de pensar. Es más, ninguno de nosotros a día de hoy hubiese sido nacionalsocialista, simplemente porque no hubiésemos tenido al personaje como referencia. Entonces, si estamos de acuerdo en que para mantener el secreto y para que este fenómeno no se repitiese lo mejor era guardar silencio, ¿por qué se ha hecho exactamente todo lo contrario? Eso sí, desde un punto de vista tergiversado. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues se ha hecho porque ese enemigo todavía existe. Y como saben que tecnológicamente no les pueden hacer frente, han generado un odio brutal a nivel planetario, para que cuando estos camaradas regresen hayan millones de borregos tomando las armas para defender su esclavitud. Este odio se ha recrudecido en los últimos quizás 30 años, con multitud de libros, películas, series de televisión, videojuegos, documentales, etc. Durante estos 30 años la propaganda antinacional socialista ha sido continua y brutal, sobre todo haciendo especial hincapié en la cuestión del Holocausto. El odio que se ha generado ha sido increíble. No hay semana en la que algún medio no haga alguna referencia a que si Hitler esto, que si Himmler lo otro, o que si el doctor Mengele lo de más allá. Odio, odio y más odio. Sinceramente, en muchas ocasiones me enfadaba, supongo que nos pasará a todos. Pero ahora casi que me alegro cada vez que ponen una noticia de este tipo, porque me doy cuenta del miedo que les invade. Se dan cuenta de que su final está cerca, y de ahí también que estén tratando de destruir de forma acelerada nuestros países, con todo su veneno, agendas de género, homosexualismo, inmigración masiva, etc. Su fin está cerca y lo saben. Bien, para acabar con esta parte del vídeo, en mi opinión, Adolf Hitler y toda la familia Goebbels escaparon. ¿Pero a dónde? Según el escritor Ladislao Szabo, en su libro Hitler no murió en el búnker, los submarinos alemanes que el 10 de julio y el 17 de agosto, los U-530 y U-977 se rindieron en Argentina y un tercer submarino que se rindió en Portugal ya que había sufrido averías, formaban parte de un convoy de escolta junto a un cuarto submarino,
que presumiblemente transportaba a altas personalidades del Tercer Reich. Todos partieron desde Noruega. Personalmente, esta historia le doy cierta verosimilitud, ya que Noruega fue uno de los últimos bastiones alemanes, y además se sabe que todo un destacamento que allí había simplemente desapareció y nunca más se supo de ellos. Hay multitud de historias sobre si Hitler fue a Argentina, a Chile, a Brasil, etc. Estas historias, en mi opinión, son falsas, por el simple hecho de que Hitler era el enemigo número 1 del mundo. Si Hitler hubiera desembarcado en algún país, hubiera sido capturado prácticamente en el acto. Sin más, recordar que, por ejemplo, Argentina declaró la guerra a Alemania unos pocos días antes del fin de la guerra, y que las tripulaciones de los submarinos U-530 y U-977 se las entregaron a los norteamericanos. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál era el único lugar en el que realmente estaba seguro Hitler? Pues en la base que se había construido en la Antártida, la fortaleza inexpugnable y el Shangri-La, la base 211. La mayor parte de la información sobre estas operaciones las voy a extraer fundamentalmente de dos fuentes. La primera de ellas es un escritor novelista llamado Bruno de Márquez, el cual ha escrito un libro llamado El hombre del futuro. Este basa parte de su historia en la base 211. Para documentarse y escribir este libro, tuvo acceso a los informes oficiales de la operación High Jump y Argus, por lo que es una muy buena fuente. La otra es el escritor e historiador español Felipe Botalla, del cual ya he utilizado algunos datos. Recomiendo su blog llamado Por su propia seguridad y su libro Antártida 1947, la guerra que nunca existió. En primer lugar, decir que hay personas que relacionan esta operación con la Guerra Fría, pero esta, y según muchas estimaciones, no empezaría como mínimo hasta 2 años después. El informe oficial de esta operación, que consta de 5 libros, se desclasificó en julio de 1952. O sea, en medio de la Guerra Fría, por lo que si tuviera que ver con esta, no se hubiera desclasificado. Además de que en la operación participaron buques soviéticos. Esto solo puede tener que ver con algún aspecto de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, este informe, como ya he dicho, es oficial. O sea, solo trata los aspectos por los que oficialmente se llevó a cabo esta operación. Está claro que los norteamericanos ya sospechaban que algo pasaba en la Antártida. Pero esto muy probablemente se confirmó en los interrogatorios que tuvieron lugar después de la guerra a altos mandos del gobierno del Tercer Reich y probablemente a las tripulaciones de los submarinos que se entregaron en Argentina. Esto y la expedición que llevó a cabo Alemania en 1938-39 probablemente hicieron saltar todas las alarmas en el gobierno norteamericano. La operación comienza a finales de 1946, que corresponde al verano austral, bajo el mando del contraalmirante Richard H. Cruzen y con el contraalmirante Richard Byrd como oficial a cargo del proyecto. En ella participan el portaaviones Philippine Sea, los destructores USS Browson y USS Henderson, el submarino Sennet, varios rompehielos, buques de apoyo, buques cisternas, más de 4.700 soldados, 33 aviones, etc. La operación tiene una duración prevista de unos 8 meses. Los motivos oficiales para realizar esta operación fueron los siguientes. Primero, entrenar al personal y el equipo de prueba en condiciones de frío extremo. Por cierto, es curioso que quisieran realizar pruebas de frío extremo en el verano austral, que es cuando menos frío hace. Segundo, consolidar y extender la soberanía de los Estados Unidos sobre la mayor superficie practicable del continente antártico. Esto se negó públicamente como objetivo, incluso antes de que finalizara la expedición. Determinar la viabilidad de establecer, mantener y utilizar bases en la Antártida e investigar posibles sitios para estas. 4. Desarrollar técnicas para establecer, mantener y utilizar bases aéreas sobre el hielo, prestando especial atención a la posterior aplicación de tales técnicas a las operaciones en el interior de Groenlandia, donde las condiciones son comparables a las de la Antártida. 5. Ampliar el conocimiento de las condiciones hidrográficas, geográficas, geológicas, meteorológicas y electromagnéticas en el área.
Y 6. Completar objetivos suplementarios de la Operación Nanook. Esta operación fue un equivalente más pequeño llevado a cabo en el este de Groenlandia. La expedición fue pública. De hecho, en su día se publicitaron ampliamente sus objetivos, e incluso a la conclusión de la expedición se creó un documental de la misma llamado The Secret Land. Por cierto, ahora sabemos que en este informe oficial se reconoce que hay lagos de agua caliente, cosa que fue negada durante mucho tiempo, y con esta la posibilidad de cuevas, túneles y grietas. Otro objetivo fue el de buscar recursos naturales, sobre todo carbón. Esto no está en el informe oficial, pero sí lo reconoce el almirante Byrd en una entrevista que está disponible en YouTube. Claro, viendo el objetivo principal de la expedición, que era el de entrenar a los hombres y probar material en condiciones de frío, ¿no parece excesivo enviar a casi 5.000 personas, un portaaviones, 2 destructores, un submarino, etc.? Todo parece indicar que así es. Está claro que sabían que era probable que la Alemania del Tercer Reich tuviera allí una base, y fueron preparados para un posible enfrentamiento. Según el informe oficial, allí no ocurrió nada, pero dicha expedición acabó abruptamente a las 8 semanas. Además, la entrevista que el almirante Byrd concedió al periodista Liva Natta dio la vuelta a todo este asunto. Vamos a leer el artículo. Santiago de Chile, miércoles 5 de marzo de 1947. El almirante Richard E. Byrd se refiere a la importancia estratégica de los polos. A bordo del Mount Olympus, en alta mar. El almirante Richard E. Byrd advirtió hoy que es preciso que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las regiones polares. El almirante dijo: «No intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es que de ocurrir una nueva guerra, los Estados Unidos serán atacados por aviones que volarán sobre uno a ambos polos». Esta declaración fue hecha a manera de recapitulación de la ejecutoria del propio Byrd como explorador polar, en una entrevista exclusiva para International News Service. A propósito de la expedición recién terminada, Byrd dijo que el resultado más importante de las observaciones y descubrimientos hechos es el efecto actual potencial que tendrán estos en relación con la seguridad de los Estados Unidos. La fantástica premura con que el mundo se está encogiendo, declaró el almirante, es una de las lecciones objetivas aprendidas durante la exploración antártica, que acabamos de efectuar. No puedo menos que hacer una fuerte advertencia a mis compatriotas en el sentido de que ha pasado ya el tiempo en que podíamos refugiarnos en un completo aislamiento y descansar en la confianza de que las distancias, los océanos y los polos constituyen una garantía de seguridad. A continuación observó que si él ha tenido éxito, otras personas podrían igualmente dirigir una nueva expedición de 4.000 jóvenes norteamericanos con la ayuda exclusiva de un puñado de exploradores experimentados. El almirante encareció la necesidad de permanecer en estado de alerta y vigilancia a lo largo de las fronteras de hielo que constituyen los últimos reductos de defensa contra una invasión. Yo puedo darme cuenta quizás mejor que cualquier otra persona de lo que significa el uso de los conocimientos científicos en estas exploraciones, porque puedo hacer comparaciones. Hace 20 años realicé mi primera expedición antártica, con menos de 150 hombres, 2 buques y 10 aviones. Entonces la exploración era arriesgada y peligrosa, y constituía una singular experiencia. Pero ahora, poco menos de 20 años más tarde, una expedición 15 veces mayor que aquella en todos los aspectos recorre el Antártico, completa su misión en menos de 2 meses y abandona la región después de haber hecho importantes descubrimientos geográficos. La moraleja que se deriva de esta comparación es clara. Puesto que la velocidad y el progreso al parecer no reconocen horizontes, es preciso que aceleremos la pauta de nuestro pensamiento, de nuestros proyectos y de nuestras acciones, y la expansión de nuestros propios horizontes. Pero es preciso que hagamos esto ahora, porque ya tanto la supervivencia del mundo como la ciencia militar se hallan actualmente en una etapa vital de su desarrollo. El almirante declaró que en su opinión la expedición ha sentado un precedente sin igual
en cuanto se refiere a la rápida sucesión en que se verificaron los descubrimientos geográficos, y concluyó encomiando la labor de los aviadores y fotógrafos del Servicio de Cartografía Aérea de la expedición, quienes desempeñaron el papel más importante en la exploración de las desconocidas regiones del Antártico. Creo que está claro que pasaron más cosas de las que nos cuenta el relato oficial de esa expedición. Pues bien, en su labor de investigación, el señor Bruno de Márquez contactó con otro investigador y escritor llamado Rainer Dehart, que en la década de los 90 había realizado una investigación acerca de todo lo que tenía que ver con la Operación HighJump. Esta investigación tenía dos objetivos principales. El primero, entrevistar a través de unos contactos a varios comandantes de la Marina de los Estados Unidos. Y la segunda, entrevistar a posibles supervivientes de dicha operación. En la primera entrevista con un comandante, al preguntarle sobre la Operación HighJump, este le soltó: «Oh, te refieres a la Guerra de los Pingüinos». Según parece, esta expresión no se había usado antes de la década de los 90 fuera de los círculos militares norteamericanos. Esto da a demostrar dos cosas: que esta expresión no fue inventada por los teóricos de los ovnis y que también que allí pasó algo más de lo que se contó. Hay que tener en cuenta de que ninguno de esos comandantes estuvo en la operación, pero desde luego sabían cosas de ella. Después de entrevistar a varios comandantes, estas fueron las conclusiones que sacó. Primera, sí que hubo una confrontación con una fuerza desconocida, que llevó a la muerte a más de 1.600 hombres. Segundo, el conflicto duró aproximadamente 2 días, y las confrontaciones fueron fundamentalmente de noche. 3. Se confirmó el uso de armamento increíblemente avanzado por parte de las fuerzas enemigas, como por ejemplo aviones extremadamente rápidos, campos de fuerza, hologramas, sistemas de antigravedad, rayos de luz, etc. 4. La ubicación de esta batalla no fue revelada, ni se confirmó que fueran alemanes del Tercer Reich, pero por lo general 2 más 2 suelen ser 4. Y esto no son rumores ni especulaciones, es información. Entonces el señor Rainer trató de buscar a los testigos directos de estos hechos para que le confirmaran estos relatos, pero no encontró a nadie. Buscó en las casas de veteranos para que le pudieran dar información sobre el paradero de estas personas. Aquí el señor Bruno de Márquez dice que el resultado de estas entrevistas fueron perturbadoras y que es algo reacio a publicarlas. Pero lo que sí cuenta es que los veteranos que el señor Rainer encontró le confirmaron que los supervivientes de la Operación HighJump fueron asignados a las operaciones Buster Jungle y Desert Rock, que fueron llevadas a cabo en 1951 en Nevada. El objetivo de estos ejercicios era adquirir experiencia en entornos de guerra nuclear, o sea, se expuso a las tropas a detonaciones nucleares de baja potencia. Y aquí ya no quiere decir nada más, y tampoco le culpo, sinceramente. Pero yo sí que voy a decir algo más, y haré algunas preguntas. ¿Y si estos soldados vieron cosas en la Operación HighJump que no deberían haber visto? ¿Y si las asquerosas ratas que gobiernan el mundo hubieran decidido que esos testigos incómodos tenían que morir? Y si así fuera, es de suponer que querrían que murieran todos y que además lo hicieran prácticamente a la vez. ¿Cuál sería el mejor método para hacerlo? Alguien podría pensar que mandándolas a una guerra. Y sí, este podría ser un buen método. Pero la gente tiene la puñetera manía de querer sobrevivir, y es muy posible que algunos de ellos sobrevivieran a esa guerra. Por lo tanto, no es un método del todo fiable. ¿Cuál sería uno que permitiera matarlos a todos y que además murieran casi al mismo tiempo, para que no les diera tiempo a hablar? ¿Quizás exponerlos a altísimos índices de radiación? Yo creo que sí. Ahora estas imágenes sí que cobran sentido. Claro, yo veía antes estas imágenes y me preguntaba cómo era posible que se pudiera exponer a estos soldados a esa radiación. ¿No sabían que iban a morir?
Por supuesto que lo sabían, es más, era lo que querían, matarlos a todos para que no hubiesen testigos. Para esas asquerosas ratas no somos más que gois prescindibles. Nos utilizan para sus fines y cuando no les servimos, pues simplemente se deshacen de nosotros. De hecho, cuando el secretario de la Marina, James Forrestal, empezó a hablar más de la cuenta, lo ingresaron en el 10º piso de un hospital psiquiátrico y desde allí lo lanzaron al vacío. Como no, oficialmente fue un suicidio. Pues resumiendo, creo que está claro que la Alemania nacionalsocialista construyó una base en la Antártida, que trasladó allí a sus mejores ingenieros, técnicos, matemáticos, físicos, así como por supuesto sus proyectos más avanzados, y que allí fue Hitler con la familia Goebbels al completo para continuar la lucha. En este punto recomiendo leer el diario del almirante Byrd. Por supuesto, rápidamente han salido algunos para decir que es una falsificación. Aquí cada uno le debe dar el crédito que crea. Pero en cualquier caso es muy interesante de leer. Solo comentar una cosa. El almirante Byrd relata en este diario cómo entra dentro de la Tierra, por un gran agujero que hay en el centro de la Antártida, confirmando que la Tierra es hueca. Teoría en la cual yo sí creo. Es más, incluso lo que se dice es que el paso del tiempo dentro de la Tierra es distinto al del exterior. En el interior de la Tierra el paso del tiempo es más lento, por lo que se vive muchos más años. Esta teoría la defendía el diplomático y camarada ya fallecido Miguel Serrano, el cual defendía que debido a esto Hitler a día de hoy incluso seguiría vivo. Para muchas personas ya solo el hecho de hablar de los ovnis y de la base 211 es una locura, pero si les cuentas lo de la Tierra hueca o que en el interior de esta el tiempo pasa más despacio, si pudieran te meterían en un psiquiátrico a la primera oportunidad. Pero aquí tengo que decir algo. Cuando empecé a oír estas teorías, enseguida me vino a la cabeza una frase de Adolf Hitler que hasta ahora nunca pude poner en contexto. Seguro que todos la hemos escuchado alguna vez. La frase es: ni la fuerza de las armas ni el paso del tiempo nos derrotará. A que poniendo esta frase en este contexto sí que cobra sentido. ¿Adolf Hitler se refería a esto? Es posible que sí. Y yo que he tenido el privilegio de traducir muchos de sus discursos, y vosotros que los habéis escuchado, sabemos que Hitler no hablaba por hablar. No se dedicaba a soltar frases vacías. Todo tenía un sentido, se entendiese o no en ese momento. La Antártida es, a pesar de lo que pueda decir el Tratado Antártico, un continente militarizado. Todo lo que allí pasa es secreto. Nadie puede ir a la Antártida. No puedes ir a la agencia de viajes y pedir billetes para ir a ese continente. Está total y absolutamente prohibido. Si vemos el Google Earth, por ejemplo, en el centro del continente hay un parche blanco que cubre miles de kilómetros cuadrados y que impide poder ver lo que allí hay. ¿Quizás no quieren que veamos el hueco que lleva al interior de la Tierra? En 1956 se lanza la operación Deep Freeze, y aunque hay muy poca información de esta, al parecer los resultados fueron aún más desastrosos que con la High Jump. En 1958 se pone en marcha la operación Argus, y para esta ocasión y para neutralizar definitivamente a ese enemigo desconocido, se emplearon armas nucleares. De agosto a septiembre de 1958 se realizaron 3 disparos empleando misiles Polaris RTV-3 montados en las cubiertas de los barcos. Cabe destacar que la operación Argus fue la única prueba secreta de los 235 test atmosféricos nucleares que se llevaron a cabo entre 1958 y 1962, y el único que se llevó a cabo en el Atlántico Sur. Según estas tablas, las pruebas se realizaron a una distancia de entre 1.400 y 2.200 millas de las costas de Reina Maud, o sea, del territorio del Tercer Reich, y explotaron a una altura de entre 120 y 300 millas de altura. Pues bien, aún así, el personal militar que estaba en la operación enfermó de leucemia, por lo que o estaban más cerca del objetivo de lo que admiten, o estos misiles estallaron nada más salir de los barcos, y estas personas fueron afectadas por la radiación consiguiente. Como es lógico, ellos mismos no se explotarían los misiles encima de sus cabezas. ¿Quizá lo hicieron las fuerzas del Tercer Reich? Pues bien, el 1 de diciembre de 1959, o sea, un año después de la Operación Argus, se firmó el Tratado Antártico,
Este especifica que se prohíben medidas de carácter militar, maniobras o ensayos de armas. Y claro, esto se refiere a armas nucleares. Para información adicional, pasaos por el blog de Bruno de Márquez y por el blog del señor Felipe Botalla. A continuación os voy a leer parte de un artículo que había en una web ya desaparecida hace muchos años llamada Hitlerismo Esotérico. El Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Alemania poseía los coches más rápidos, los aviones más veloces, la primera televisión durante los Juegos Olímpicos de 1936, las mejores películas de entretenimiento, la industria farmacéutica más pionera, etc. Pronto volaron los primeros aviones a reacción, los Messerschmitt 262, y los primeros misiles de largo alcance, los V2. Todo esto es conocido. Mucho menos conocida es otra tecnología que por razones obvias los alemanes del Reich mantuvieron en secreto, y sobre la que los aliados, una vez tuvieron noticia de ella, mantuvieron el más absoluto silencio. Basándose en la filosofía ocultista del Tercer Reich, sociedades Thule y Brill, científicos hitlerianos habrían conseguido avances científicos, especialmente aeronáuticos y astronáuticos, de una magnitud inimaginable. El conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes propulsados por motores antigravitacionales con el nombre en clave de Brill y Haunebu, que supuestamente fueron desarrollados no basándose en la técnica convencional, sino en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista del nacionalsocialismo, ha sido siempre negado por las fuerzas aliadas. Muchos podrán pensar que es imposible que los alemanes en tan corto espacio de tiempo desarrollaran tan fabulosa técnica, pero olvidan que no se basaron en los principios científicos clásicos, sino, como ya hemos apuntado, en la filosofía ocultista de las sociedades germánicas como Thule y Brill. Así, por ejemplo, el científico alemán Victor Schauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de la explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues éste se basa en la destrucción, pero la creación divina es siempre constructiva. Por lo tanto, una técnica basada en la destrucción es contraria a las leyes de Dios y puede denominarse como técnica satánica. En su lugar proponía los motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo de la filosofía de estos científicos. Gracias a la forma de pensar del Tercer Reich, los alemanes avanzaron en técnica en pocos años lo que los aliados no avanzarían en 100. Con respecto a la serie Haunebu, se sabe que se construyeron al menos el Haunebu 1 y el Haunebu 2. El Haunebu 3 estaba en proyecto y probablemente se construiría más tarde. El proyecto Brill estaba en manos de la Sociedad Brill, el círculo de damas esotéricas. Era un diseño independiente del Haunebu. Los desarrollos empezaron con el Brill 1 y culminaron supuestamente con el Brill 7. El primer ensayo con el Brill 7 tuvo lugar al parecer sobre el mar Báltico, en invierno de 1944 y fue todo un éxito. El Andrómeda Gerat o aparato Andrómeda era una nave nodriza. Desconocemos si llegó a construirse antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero de no ser así se construyó en Nueva Suabia, tras la guerra, con los planos y los diseños previos. Tenía forma de cigarro, y esto coincide con la descripción de muchos pilotos de vuelo que dicen haber visto ovnis con esa forma y de unos 130 metros de longitud. Los Foo Fighters. A partir de 1944, los pilotos aliados que sobrevolaban Alemania para bombardearla empezaron a reportar informes sobre extrañas bolas brillantes casi transparentes que se situaban junto a ellos y les acompañaban durante kilómetros. Según estos informes, no podían derribarlas, aunque las disparasen, y toda maniobra para despistarlas era inútil. Mucho se ha especulado sobre la función de este arma antiaérea, pero al parecer interfería los sistemas eléctricos y los radares de los bombarderos aliados. En ocasiones su presencia era tan molesta a los pilotos o les causaban tantos trastornos que un bombardeo previsto tenía que ser suspendido y la escuadrilla de bombarderos regresaba a su base. El 13 de diciembre de 1944, el South Gales Argus
publicaba un sorprendente artículo en el que se decía: los alemanes han fabricado un arma secreta coincidiendo con la estación navideña. El nuevo ingenio, que al parecer es un arma defensiva aérea, se parece a las bolas de cristal que adornan los árboles navideños. Se las ha visto suspendidas en el aire por territorio alemán, a veces solas y otras en grupo. Son de color plateado y parecen transparentes. Poco después, el 2 de enero de 1945, era el Herald Tribune neoyorquino el que se expresaba en los siguientes términos: parece que los nazis han proyectado una novedad en el cielo nocturno de Alemania. Se trata de los misteriosos y extraños globos Foo Fighters, que recorren por las alas de los aparatos que sobrevuelan secretamente Alemania. Hace más de un mes que los pilotos en sus vuelos nocturnos se encuentran con estas armas fantásticas que al parecer nadie conoce. Los globos de fuego aparecen repentinamente, acompañan a los aviones durante kilómetros y, según revelan los informes oficiales, parecen estar controlados por radio desde el suelo. Como queda claro, eran considerados por los pilotos aliados como algún tipo de arma secreta nazi. Y aquí hay que hacer una pregunta: ¿por qué Alemania, si disponía de esta tecnología, no ganó la guerra? Una pregunta que se formulará todo el mundo. Las razones que los autores del hitlerismo esotérico apuntan son varias. La primera es que el desarrollo de esa tecnología llegó demasiado tarde, más bien entre 1944 y 45, y no se pudo llegar a implementar militarmente. Ciertamente disponían de esa tecnología, pero no se llegó a tiempo a la fabricación masiva. La segunda es que los ovnis de Hitler ciertamente eran muchísimo más veloces que cualquier avión existente. Pero esto no bastaba. Se mostraron, al menos en esa fecha, no aptos como aeronaves de caza. La tercera: por alguna razón los alemanes del Reich vieron la guerra materialmente perdida y decidieron replegarse, esperar un momento futuro en el que la victoria del Reich fuese tan segura como contundente. Ese momento está por llegar. Si efectivamente el Tercer Reich nunca fue completamente destruido y subsiste actualmente oculto, no podría hablarse en absoluto de que el Reich perdiera la guerra. El propio Hitler había declarado: en esta guerra no habrán vencedores ni vencidos, tan solo muertos y supervivientes. La madre patria alemana fue ocupada y lo sigue siendo hoy, pero otra Alemania, la verdadera y legítima, existe fuera del territorio tradicionalmente alemán. ¿Qué fue de la prodigiosa tecnología hitleriana? No puede descartarse que poco antes del fin de la guerra se llegase a fabricar una limitada serie de platillos Jaune-Bu 2. Esta posibilidad es apoyada por las numerosas fotos de ovnis tras 1945, que tienen un asombroso parecido con el modelo Jaune-Bu 2. Es importante dejar en claro una pregunta fundamental. ¿Consiguieron los aliados esta prodigiosa tecnología como parte del botín de guerra? En absoluto, gracias a Dios. Sería una verdadera contradicción pensar que los alemanes fueran capaces de desarrollar semejante tecnología para luego dejarla caer en falsas manos. Los científicos alemanes responsables del desarrollo de esta tecnología y todas sus creaciones habían desaparecido a tiempo de Alemania para cuando la guerra terminó. Los alemanes dejaron a propósito señuelos para despistar y distraer a los aliados. Estos señuelos eran flamantes proyectos aeronáuticos del Tercer Reich, así como científicos como Werner von Braun. Pero estaban basados en tecnología convencional, motores de propulsión a reacción o de hélice a lo sumo. La tecnología antigravitacional fue puesta a salvo con antelación. Según algunos autores, los ovnis de Hitler fueron escondidos en algún lugar de la Antártida, razón por la cual se pondría en marcha la operación High Jump. Aún hoy hay gente convencida de que los alemanes aún poseen una base de ovnis y que los llevaron allí, desmontados en submarinos. El autor Hans Hartmann, por su parte, escribió Eine deutsche Legende, una novela autobiográfica donde narra su contacto con los alemanes del Reich y describe sus bases en Sudamérica. Los avistamientos ovnis que en la actualidad se producen se deben a la actividad de los platillos alemanes, pues los alemanes del Reich están vigilando el planeta. Estos platillos serían pilotados por pilotos del último batallón. Este último batallón intervendrá en el momento preciso durante la próxima caída de la civilización occidental. Vendrán a salvar Europa cuando el cataclismo sea inevitable.
La civilización occidental habrá caído mucho antes de 50 años. La decadencia de Occidente es patente. Manifestaciones de homosexuales, ateísmo, ausencia de valores, aborto, drogadicción, paro, crisis económicas, conflictos sociales, confusión generalizada, etc. Pero esta caída de Occidente no será el apocalipsis, ni tampoco la destrucción de Europa, sino un renacimiento sobre valores completamente distintos. Aparte de este material, me gustaría recomendaros un par de fuentes para que podáis investigar más por vuestra cuenta. La primera es el libro de Miguel Serrano, Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial, y la segunda es un libro llamado Hitler's Flying Saucers. De este último solo me gustaría señalar aquí una cosa. Un recorte de periódicos donde se le hace una entrevista al ingeniero italiano Giuseppe Belluzzo, que estuvo involucrado en estos proyectos. Al preguntarle sobre los ovnis, el señor Belluzzo dice lo siguiente: no hay nada de sobrenatural o marciano en los platillos volantes. Es simplemente la aplicación racional de técnicas recientes. Ante esta frase poco más se puede decir. A continuación hablaré brevemente de algunos de los casos ovni más famosos y otros que no lo son tanto. El primero de estos casos es el del famoso Kenneth Arnold, el primer avistamiento ovni. Según su relato, el 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold se dirigía en su avioneta hacia el aeropuerto de Yakima, pero tomó un desvío para buscar un avión de la Marina que había desaparecido y que se suponía que había caído en el monte Rainier. Al no encontrar nada, prosiguió con su viaje. Al poco tiempo vio 9 objetos a su izquierda que volaban a gran velocidad y pudo ver que estos aviones no tenían cola. Al aterrizar en el aeropuerto de Yakima contó su historia, pero según cuenta él mismo, no le creyeron. Pero al parecer de repente, esa misma tarde, empezó a recibir llamadas de periodistas que se interesaron por su relato. Y así, como vemos 70 años más tarde, este señor sigue siendo famoso y reconocido por todos los interesados en el tema ovni. A mí lo que me extraña de este relato es que no avisara por radio al aeropuerto de Yakima para confirmar o para preguntar lo que podían ser. Según la Wikipedia, este aeropuerto había servido como aeropuerto militar en la Segunda Guerra Mundial, por lo que tendría que tener un radar, o al menos radio. Desde luego yo si me encontrara en esa situación preguntaría si saben lo que son, o si en caso de que dispusieran de radar si los pueden ver, pero este hombre esperó a aterrizar para contarlo. El segundo es el famoso caso Roswell, donde supuestamente una nave extraterrestre se estrelló en esta localidad de Nuevo México. Según la historia, el día 5 de julio de 1947, el granjero Mac Brazel informa al sheriff de la localidad que ha descubierto unos restos en su rancho, y el día 8 este incidente ya estaba en el periódico local Roswell Daily Record, con el titular de "Se captura platillo volador en la región de Roswell". Después se trató de desmentir, pero la historia que perdura hasta el día de hoy ya estaba en marcha. Pero, ¿qué probabilidades hay de que una nave extraterrestre de una civilización que supuestamente tendría miles o quizás millones de años de adelanto con respecto a nosotros, y con unas naves que pueden ir de planeta en planeta, de estrella en estrella, o quizás incluso de galaxia en galaxia, se estrelle en nuestro planeta? Pero es más, ¿qué probabilidades hay de que esto suceda apenas 16 días después de que Kenneth Arnold haya tenido su supuesto avistamiento? Pues en mi opinión, ninguna. Pero esto no acaba aquí. Según esta página, entre el día 1 y el día 4 de julio se estrellaron nada más y nada menos que 5 ovnis. El día 4 se llegaron a estrellar 3 de ellos. Como podemos ver, esto es simplemente ridículo. Bien, ¿cuál es la explicación a todo esto? Pues en mi opinión, para tapar todo lo sucedido con la operación HiJam que había tenido lugar unos meses antes, y con el miedo de que los ovnis del Reich se empezaran a ver por todos los Estados Unidos y el mundo, no se les ocurrió otra cosa que inventarse lo de las naves extraterrestres. Esta operación de desinformación empezó con Kenneth Arnold y prosiguió con el caso de Roswell. Pero para que el caso de Roswell tomara importancia, primero tenía que salir en la prensa local, para así poderle dar notoriedad.
Todos estos estrellamientos de ovnis no fueron más que el intento de que esta prensa se hiciera eco de la noticia para después escalarla y así llegar a la prensa nacional y a partir de ahí empezar a construir el relato de las naves extraterrestres a través de películas, cómics, series de televisión, etc. Un montaje brutal de desinformación que perdura hasta el día de hoy. El tercer caso es el del contactado George Adamski. Y aquí yo creo que sí que estaríamos ante un caso real. Y esto lo digo por las pruebas que aporta Adamski. Este dijo haber contactado con unos venusianos. Eso sí, unos venusianos humanos y rubios. En uno de sus encuentros con estos venusianos toma un molde de las huellas. Y yo no sé qué veis vosotros, pero es que yo veo dos esvásticas como dos catedrales. También presenta fotografías de ovnis que son clarísimamente un modelo Haunebu 2 y también otras fotografías de las naves Andrómeda. También me gustaría comentar un par de casos que no son tan conocidos. Uno de ellos se produjo la noche del 24 al 25 de febrero de 1942, apenas 3 meses después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, y se le llamó la Batalla de Los Ángeles. A las 2:25 de la mañana, las defensas antiaéreas del condado de Los Ángeles detectaron un objeto, y las brigadas de artillería empezaron a disparar. En total se dispararon más de 1.800 obuses. Varias personas murieron por accidentes de tráfico y por ataques al corazón debido a la impresión. También se vieron afectados vehículos y edificios donde entraron esquirlas y metrallas del intenso cañoneo. Pocas horas después, el secretario de la Marina, Frank Knox, declaró que todo había sido una falsa alarma debido a la ansiedad y los nervios. Pero por supuesto esto era mentira. Como se puede observar por el vídeo, los focos antiaéreos están apuntando a algo que está en el cielo. Y además a algo con una silueta muy peculiar y definida, con una cúpula en su parte superior. Si lo comparamos con un Haunebu 2, creo que podemos decir que tienen un gran parecido. ¿Quizás Hitler envió esta nave como advertencia a los Estados Unidos para que se retirasen de la guerra? Decir que estos 1.800 obuses no lograron derribar a esa misteriosa nave. Otro caso se produjo en julio de 1952, cuando una flotilla de ovnis pasaron por encima de la Casa Blanca. Por supuesto, hasta ahora ninguna explicación. Ignition.
Over the moon, and we discovered clouds. We went to the moon, and we discovered clouds. To the moon, and we discovered clouds. Earthrise over the moon. There was Earth. We went to the moon, and we discovered clouds.
Como habéis podido comprobar, muchos de estos avistamientos se han producido desde los transbordadores o desde las estaciones espaciales, por lo que los astronautas que están en el espacio saben de estas naves, pero lo ocultan. Y a continuación os voy a enseñar un vídeo que se tomó desde la Estación Espacial Internacional durante el paseo espacial de uno de estos astronautas. Primero va a pasar a velocidad normal y después con zoom y con cámara lenta. Bien, en primer lugar, fijaos en la zona de los paneles solares. Ahí está, no sé si lo habéis podido apreciar, y ahora desde la parte izquierda aparece otro muy rápidamente y el astronauta pone la mano en medio. Vamos a verlo un poco más de cerca. Ahí baja el objeto y ahora desde la izquierda sale otro, se para, sube y la mano del astronauta en medio. Lo volvemos a ver. Ahí está. Cuadro por cuadro. Sale el otro desde la izquierda, para y sube. Y la mano del astronauta. Y fijaos lo que pasa cuando vuelve a retirar la mano delante de la cámara. Cree que ya no van a pasar más. Ahora. Y baja otra nave. Y como ve que ya no puede ocultarlo, simplemente pone la cámara enfrente de ese aparato. Vamos a verlo. Quita la mano, baja una nave, otra y otra hacia la derecha. Y gira la cámara. Vamos a verlo otra vez. Nave, otra y otra hacia la derecha. Después de ver esto, alguien se preguntará que por qué estos astronautas lo ocultan, por qué no dicen que ven estas naves en el espacio. Pues esto se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, porque saben perfectamente que no son extraterrestres sino alemanes del Reich. Y en segundo lugar, porque los astronautas son masones. Si no todos, desde luego sí la mayoría. Si alguno tenía la esperanza de que algún día podría ir al espacio y así poder ver la Tierra desde la órbita, que se lo vaya quitando de la cabeza. Jamás lo permitirán. Imaginaos que la gente empieza a ver naves entrando y saliendo de la Tierra. Y a continuación me gustaría que vierais lo que en mi opinión son los 3 avistamientos ovni más espectaculares. Los 3 tienen como protagonista al Andrómeda Gerat. Fijaos esta imagen comparativa entre la nave del vídeo y una fotografía tomada por George Adamski. Está por ahí hay algo en el aire, lo he visto 2 veces. Está más arriba de las pajas estas, por ahí. ¿Y eso qué es?
Ay, carajo. Hay algo ahí, es que no sé lo que es, ¿qué coño es eso? No veo nada. No sé lo que veo. Ahora sí lo veo. Dando vueltas. Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación. Pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo. Vamos a verlo juntos. Miren lo que cae en el cráter. Esta es la exhalación y luego es esto. Ahí está esto que cae en el cráter. Ante esto no se lo presenté ayer porque buscamos especialistas que hasta hoy nos dieron estas explicaciones. Miren. Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa, ubicada en el Cerro Alzomoni, muy cerca del volcán Popocatépetl. Según especialistas, se trata de un objeto de aproximadamente 1 kilómetro de largo por 200 metros de ancho. No se puede apreciar de dónde viene, pero con una velocidad mayor a la de un avión, pareciera que entra al cráter. Así se ve de cerca. Es un cuerpo cilíndrico, se aprecia un exceso de brillo en su cara frontal y una sombra. Pues hay una persona que nos confirma sin lugar a dudas todo lo que he expuesto en este vídeo. Y esa persona es nada más y nada menos que el Dr. Joseph Goebbels. Y lo hace en su discurso del día 19 de abril de 1945. O sea, unos pocos días antes de la supuesta victoria aliada. Vamos a ir viendo unos extractos de este discurso. Noch einmal stürmen die Heere der feindlichen Mächte gegen unsere Verteidigungsfronten an. Hinter ihnen geifert als ein Peitscher das internationale Judentum, das keinen Frieden will, bis es sein satanisches Ziel der Zerstörung der Welt erreicht hat. Aber es wird vergeblich sein. Gott wird Luzifer wie so oft schon, wenn er vor den Toren der Macht über alle Völker stand, wieder in den Abgrund zurückschleudern, aus dem er gekommen ist. Ein Mann von wahrhaft säkularer Größe, von einem Mut ohnegleichen, von einer Standhaftigkeit, die die Herzen erhebt und erschüttert, wird dabei sein Werkzeug sein. Wer wollte behaupten, dass dieser Mann in der Führerschaft des Bolschewismus oder der Plutokratie zu finden sei? Nein, das deutsche Volk hat ihn geboren. Es hat ihn auf den Schild erhoben. Es hat ihn sich in freier Wahl zum Führer erkoren. Es kennt seine Werke des Friedens und es ist nun gewillt, seine ihm aufgezwungenen Werke des Krieges bis zum erfolgreichen Ende zu tragen und durchzuführen. Deutschland wird nach diesem Kriege in wenigen Jahren aufblühen wie nie zuvor. Seine zerstörten Landschaften und Provinzen
werden mit neuen, schöneren Städten und Dörfern bebaut werden, in denen glückliche Menschen wohnen. Ganz Europa wird an diesem Aufschwung teilnehmen. Wir werden wieder Freund sein mit allen Völkern, die guten Willens sind, werden mit ihnen zusammen die schweren Wunden, die das edle Antlitz unseres Kontinents entstellen, zum Vernarben bringen. Auf reichen Getreidefeldern wird das tägliche Brot wachsen, das den Hunger der Millionen stillt, die heute darben und leiden. Es wird Arbeit in Hülle und Fülle geben, und aus ihr wird als der tiefsten Quelle menschlichen Glücks Segen und Kraft für alle entspringen. Das Chaos wird gebändigt werden. Nicht die Unterwelt wird diesen Erdteil beherrschen, sondern Ordnung, Frieden und Wohlstand. Das war immer unser Ziel. Es ist das auch noch heute.